Bienvenidos a la Sobremesa de Amanecer, un espacio entre amigos que te abrirán la mente. Acompáñanos a descubrir y filosofar acerca de las cosas del día a día con Gladys Cruz, Gilberto Ochoa y Víctor. Muy bien, me quedo solo. Lo siento. O sea, sí me escucharon, pero se escuchó cómo se cayó. Ok. Una disculpa para los oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? Bien. ¿Se ven cansados? Derrotados por la vida. No, derrotados todavía no. Pero sí cansaditos. Y tú estás derrotado por la vida. Yo sí estoy derrotada por la vida. ¿Cómo les fue con su enfoque y atención? ¿Qué nos pueden platicar? ¿Yo primero? Sí. Yo lo que practiqué en las noches De oscuridad. de oscuridad fue la atención en mi cuerpo, pero haz de cuenta, me iba a extremidades, pues, a las manos, los pies, las rodillas, o sea, como puntos muy específicos. Y se siente como, bueno, yo lo que logré percibir, o sea, sensorialmente, los latidos del corazón. Fue lo que más sentí cuando ponía yo mi atención ahí. Y ya, se sentía raro. Pero es que por ahí leí que si ponías mucha atención, Explotabas. arriesgándome a esas lecturas de las misticidades de YouTube y eso. Esos no son lecturas, esos son No, porque son audiolibros. visualizaciones. Audiolibro estoy leyendo. Sí, que si llegas a lograr un punto de concentración muy fuerte, puedes escuchar el recorrido de tu sangre, ¿no? Por las venas, algo así. ¿Tú sí lo escuchas? ¿Cómo? no todo el tiempo. Pero sí, o sea, que lo puedes lograr, o sea, si pones tanto tu atención en un punto, que puedes, o sea, escuchar cómo corre la sangre por tus venas. Dije, está interesante eso. Entonces, más bien, lo que más llegué fue como a los latidos del corazón, pero no así como cuando o sea, que estás con las manos abajo y de repente sientes cómo te pulsan. No, realmente sentir así como, pues en cada, pues penita, las pulsaciones, pero de la diastólica y de la sistólica. Así más específicos. No, pues estás cañón, te elevaste en una semana. ¿Y el enfoque? Y el ¿Qué tan enfoque, enfocado estuviste? En términos de enfoque, no hay enfoque. no hay enfoque. Deditos. Yo tampoco. Más bien, yo me di cuenta cómo me cuesta mucho enfocarme. Mucho. Me di cuenta que tengo lagunas mentales de repente. Les compartía el lunes en grupo que me di cuenta que estaba haciendo algo, o sea, que yo iniciaba una actividad. Y de repente pasaba algo que ya estaba como terminando la actividad o haciendo otra y como que me decía en qué momento cambié de actividad. Aparecías en la cocina. No, o sea, ahí sí me doy cuenta. Claramente el típico de, ay, ¿a qué vine a este cuarto? Sí me pasa. O sea, fácil me acuerdo a qué voy al cuarto cuando no me acuerdo en un inicio. Pero lo que me llamó la atención es que estando en la computadora, yo decía de que, ay, voy a terminar esto ahorita y de repente ya estaba haciendo otra cosa y era como, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? ¿Por qué ya no estoy haciendo lo que dije que voy a hacer? Fue muy difícil, realmente no logré enfocarme. A mi parecer, no logré enfocarme. Eh, una sensación rara porque, o sea, no es que no haga las tareas que tengo programadas, sí las hago, algunas de plano no. No me alcanza el tiempo, no alcanzo yo a realizarlas en tiempo. Pero no logré esa parte del enfoque. En los sentidos sí, la parte del tacto, la parte del hablar en algunas ocasiones. En esta semana me quedé pensando en una clase, mientras estaba en coro, me quedé pensando, ¿cómo pongo todos mis sentidos en esta clase de coro? Y entonces, pues ahí claramente tengo el del oído y el de la voz, tengo que imitar o seguir las notas que La nos van respiración. indicando. Pues sí, pero me quedé pensando de, ¿y ahora cómo meto el olfato? ¿Y ahora cómo meto el tacto? No voy a ir a tocar al maestro, no voy a tocar el piano, somos un grupo, o sea, voy a tocar al de al lado. Pero puedes sentir las vibraciones de tu cántico. Cetáceo. Eso no lo pensé en el momento, me quedé más trabada como, ¿cómo meto el olfato aquí?
O sea, qué buena la música. No sé, La música tiene olores y tiene colores. o sea, sí tiene colores, todo para mí tiene colores, pero eso es un sentido, o sea, como que ya está ahí la vista, pues. La vista, el oído y la palabra, bueno, es que más bien la palabra no es un sentido, sería el gusto, y el gusto todavía no lo tengo desarrollado. Entonces, o sea, no ha sido fácil, así no ha sido nada fácil. Y justo eso es este capítulo de cómo fracasamos. No, es cierto, no de cómo fracasamos, pero sí de irles platicando aterrizadamente qué es lo que hemos estado experimentando. Porque yo normalmente escucho los capítulos después, o sea, ya que están en el aire, y digo, ay, qué interesante información dan esas personas que Qué están bonita ahí, voz tienen qué esos bonita voz muchachos. tienen. Y creo que sí puede, o sea, me gusta que se mantengan lo más real, porque que puedan, ay, es que estoy pensando la palabra en inglés, que puedan identificarse con lo que están escuchando, que sea información que digan, ah, esto lo puedo aplicar, pero, o más bien, sin embargo, o más allá de que solo sea información que podría aplicar, que no se quede en una teoría o filosofía de, ah, la gente evolucionada la podría aplicar. Y que no crean que lo aprendemos en una vez y ya no sale a la perfección. O sea, lo que les vamos platicando, bueno, a excepción de Gil, pero lo que les vamos platicando aquí es información que vamos aprendiendo, que vamos aplicando y que claramente vamos descubriendo cosas en el camino que las vamos aplicando y que no siempre nos sale, que no siempre lo estamos haciendo. O sea, yo no podría decir que soy una persona 100% atenta y mucho menos 100% enfocada. Si hago todo por serlo, todo a lo que está a mi alcance y si veo un cambio de cuando sí lo hago y un cambio de cuando no lo hago. Y aún teniendo toda la información en mi cabeza, porque yo de lo que sí puedo decir al 100% es que sí se queda la información en mi cabeza, no lo logro en un 100%. Entonces, es importante que si ustedes nos están escuchando, pues escuchen también nuestro recorrido y que no se sienta como, ay, ya no lo logré una vez, ya nunca lo voy a lograr, o que se vayan con la finta de ahí siempre lo logran. No, eso no es verdad, por lo menos no de mi lado. Entonces, el capítulo de hoy va muy enfocado a estos términos que hemos aprendido de atención y enfoque, por más que tengamos la intención, no siempre nos sale. Eso quiere decir que hay algo que no estamos considerando al 100 o que también es importante considerar y que no se vean con la finta de, ah, entonces hay que ser 100 militares y solamente estar enfocados y atentos y siempre nos va a salir a la perfección. No, no siempre nos va a salir a la perfección, no siempre nos sale a la perfección. Y muchas veces ese por qué no nos sale o por qué estamos fallando o que no estamos entendiendo tiene que ver con toda la parte emocional y toda la parte caótica y toda la parte que es necesaria para sentir los sentidos. Y cuando no los estamos sintiendo, seguramente estamos sintiendo otras cosas que no nos damos cuenta que estamos sintiendo. Entonces, a mí no te pregunté cómo te fue con tu atención y enfoque porque asumo que 10 de 10, pero quisieras compartir cómo te va con tu atención y enfoque. Es una herramienta que uso diario. 10 de 10. Tú, no, pues, tú lo mencionas, no, todo el tiempo hay que estar enfocado. Porque tal vez lo piensas como algo difícil. Sí, o sea, no digo que no todo el tiempo hay que estar, sí hay que lograrlo. Yo digo que no siempre lo logro. Cuando ubiques que es el enfoque, no vas a entender las cosas si no estás. Eso. O sea, cambia la perspectiva ya. Aunque sea para la cosa que estés haciendo. Ajá. Me estoy dando cuenta, o sea, lo que sí me di cuenta es más bien cómo no estoy enfocada. Antes no me daba cuenta cómo no estaba enfocada. Entonces, hoy en la mañana me pasó que estaba haciendo un café, eh, puse la cafetera y entonces la cafetera empieza a moler el café y se escucha el zzzz. Entonces empecé a cargar a poner la lavavajilla mientras sonaba el zzzz, y a la vez según yo traía una serie en mi celular viéndola. Y llegó un punto donde me di cuenta de están sonando muchas cosas y no sé qué estoy haciendo. Y antes no me daba cuenta de eso. Entonces ya por lo menos veo dónde hay desenfoque o dónde hay muchas cosas
que ni le estoy prestando atención. Y antes yo juraba, se los juro, que yo juraba a cualquiera que me preguntara de, ¿sí le estás poniendo atención a la serie? Y yo, sí sé qué están diciendo. Y la neta no, y me di Nada cuenta más que, era ruido. ajá, pero así, ruido súper de fondo, que digo, neta no le estoy poniendo atención, ponle pausa. Antes no me daba cuenta de eso. Entonces, hay un avance. Sí, claro que sí. Pero a eso es lo que voy, que el darme cuenta que ni siquiera me daba cuenta, pues me ha llevado... Y es un avance. No, o sea, sí es un avance, pero necesité, es que no sé cómo llamarlo, pues, porque no te podría decir, le puse atención a que no me estaba dando cuenta, porque no te podría decir qué sentidos estaba utilizando, más que de repente escuché mucho ruido. Y por supuesto Sí, que no pero estaba enfocada. parte de que comenzaste a considerar tus sentidos. Ajá. Entonces, el inicio de decir, tengo 5 sentidos. Ajá. Ya cómo se usan, cómo se afinan, eso viene después. Sí. Pero todo el tiempo estoy percibiendo con 5 sentidos. Pues la mente es tan fabulosa que puedes bloquearlos. Sí, Y sí, puedes sí, no sí. ubicar que percibes con 5 sentidos. Sí. Eso no significa que no los percibas. Tú no Tú los no los... registras. Sí. Sí, entonces creo que es algo importante a este capítulo, como para darle conclusión a estos temas de enfoque y atención. Ya en la práctica ya llevamos 2 semanas practicándolos. ¿Qué sucede? Bueno, toda la vida. Yo 2 semanas. ¿Qué sucede con todo ese lado emocional? El lunes platicabas, o más bien nos comentabas algo muy importante que creo que se tiene que abordar en este capítulo, de respecto al enfoque y la atención. Uno, como bien lo dijiste ahorita, podemos estar bloqueados y y no nos damos cuenta que estamos bloqueados, que no estamos teniendo los 5 sentidos en las situaciones. Y dos, creemos o asumimos que a esta edad ya tendríamos que ser enfocados y atentos y ya tendría que ser algo natural para nosotros, un calambre, Enfócate. en nuestro día a día. Y entonces, el que siquiera pongamos una semillita en nuestra mente de, ¿será que tengo que aprender a enfocarme? ¿O será que tengo que aprender a estar atento? Y esto es por actividades. Habrá actividades que ya ni lo cuestionan y cada quien tendrá su rango de decir, ya me sale bien y estoy contento con eso. Pero hay actividades que no nos salen y que es porque no tenemos esa habilidad de estar atentos cuando la estamos aprendiendo o cuando la estamos realizando. Y eso se siente muy humillante cuando ya eres adulto, entre comillas, o cuando ya tienes cierta edad que se supone o suponemos que ya tendríamos que tener esas habilidades. Y entonces, el decidir poner atención o el decidir enfocarte en ciertas acciones, habilidades, actividades que vas a tener en el día, inmediatamente empieza a haber un rechazo que no te das cuenta. O sea, si no te das cuenta de tus 5 sentidos, pues menos te das cuenta de las cosas emocionales que están pasando dentro de ti. La única señal que se puede percibir es, de repente me da mucho sueño, de repente ya no quiero hacerlo, o la excusa de que, es que no logro enfocarme, mi mente anda en miles de cosas, pero no lo vemos porque no lo vemos como una reacción a que no estamos entendiendo algo, que no estamos haciendo algo que no sabemos hacer. ¿Sí fue claro eso último? Estuvo medio perdido lo último. Bien enfocado. ¿Cuánta atención? Es lo más que logro en este momento. Entonces, en este episodio vamos a abordar esa parte emocional que se involucra cuando intentas enfocarte y estar atento en las situaciones. ¿Sí? ¿Correcto? No, bueno, Ok, vamos a empezar con la palabra equilibrio, porque ni nos vamos a ir al extremo, como bien les decíamos al inicio, que todo te sale bien o que todo te sale mal o que siempre te tiene que salir. Y entonces el doctor Víctor nos leerá lo que significa la palabra equilibrio desde la raíz. ¿Quién dice desde la raíz? Natalia Lafourcade. Dale. La palabra equilibrio proviene del latín equilibrium, formada por ecus, que es igual, y libra, balanza. Como el signo zodiacal.
Etimológicamente nos habla de una balanza en igualdad, una referencia directa a la estabilidad y la justicia entre dos fuerzas. No es pasividad ni inmovilidad, es la capacidad de mantener la posición sin caer, incluso cuando hay fuerzas opuestas actuando sobre ti. Como el enfoque y la atención. En filosofía, Aristóteles hablaba de la mesotes, o virtud del término medio, que propone que la excelencia está en encontrar el punto medio entre el exceso y el defecto. Y en psicología contemporánea, autores como, tiene un nombre complejo, algunos autores señalan que el rendimiento óptimo ocurre cuando el reto está en sintonía con nuestras capacidades. Demasiado fácil y nos aburrimos, demasiado difícil y nos frustramos. Entonces la pregunta es, ¿cómo mantener la exigencia que nos hace avanzar sin caer en la sobreexigencia que nos agota física y emocionalmente? Esa última parte que leíste cuando la estaba investigando me llamó muy la atención. Esa, eh, pues no sé si es necesidad o esa, ay, no sé qué palabra utilizar. Como ese impulso de estar buscando justo que si es demasiado fácil ya me aburrió, pero si es demasiado difícil ya me frustró. O sea, que el ser humano esté intuitivamente buscando el equilibrio sin darse cuenta que está buscando el equilibrio. No solo lo podemos ver por efecto. Ay, no lo quiero hacer. Y ni siquiera lo considero yo, por lo menos. Que yo no ni siquiera lo podría nombrar como es que es demasiado fácil para mí. Solo lo logro nombrar como no tengo ganas. No tengo ganas de hacerlo. Y no investigo si es porque es demasiado fácil para hacerlo. No quiero. O no quiero hacerlo. O porque es demasiado difícil. Yo creo que ya el no quiero ya por lo menos implica que tú estás diciendo que no quieres. A mí me sorprende más cuando supuestamente sí quieres, o sea, que dices, sí, sí lo quiero. Por ejemplo, me pasa con el piano. Ahí está, abajo. Y digo, sí, sí lo voy a estudiar, sí, sí lo quiero estudiar. Por lo menos 5 minutos diarios. Y lo que tú quieras. Me quedo dormida, no hay tiempo, hay que editar, llegó gente, se fue la luz, cualquier cosa externa pasa. Y cuando leí esto dije, es eso. Está en un punto donde hacer las cosas que ya me sé es repetitivo y demasiado fácil y no las quiero hacer. Y hacer lo nuevo que no lo sé hacer en el piano, pensarlo hacerlo sola es... No quieres caer en la frustración si no lo logras. Ajá. Y entonces, cuando lo leí dije, eso me está pasando con el piano. Pero en el día a día solo se ve como, no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer eso y entonces mejor no. Equilibrium. Equilibrium. Entonces, en el día a día ustedes van a encontrarse cosas que son demasiado fáciles o demasiado frustrantes y hay que ver cómo nos equilibramos, ¿verdad? Estoy esperando que me equilibres. Sí, eso volvió demasiado frustrante para mí. Síganle. Primera cosa, puntualizar. Lo que dices, a ti te sale siempre bien. Eso okay. Sí, porque llevo 30 años. Eso hay que tener en consideración. Porque si no es muy frustrante de, me tendría que salir a las 2 semanas. Ajá. Lleva años, aunque es algo muy simple teóricamente, lleva años irlo desarrollando. ¿Cómo se diste cuenta que tenías que desarrollarlo? O sea, porque esto dices, llevas 30 años. ¿Naciste ya intentándolo? ¿O llegó un punto donde dijiste, lo estoy haciendo de algo que no me está funcionando y ahora lo tengo que intentar diferente? No, primero como concepto, en algún momento me enseñaron el concepto. Ajá. Es que ¿Qué es el concepto? ¿En qué sentido iba? Busca el equilibrio. Ajá. Esto que mencionas, eso es. Es el camino del medio del budismo. Siempre busca el equilibrio entre las cosas. Igual y no el nombre enfoque, el nombre atención, pero si era siéntate 2 horas ahí y ve a la pared. Es que tus ejercicios estuvieron El rudos. ejercicio que vamos a hacer hoy. Sí. Esa es la práctica que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ese tipo de prácticas que eran juegos, realmente, no era, ahora en la noche, ¿sí? Métete al bosque, siéntate ahí, quédate unas 3 horas en el bosque a ver qué pasa. Entonces, eso... Pero, por ejemplo, te metías y recuerdas que tu mente empezaba a divagar. O sea, sí, que se siente que te vas a morir y quieres salir corriendo. Ok. No es que en la primera te saliera. No, fueron años. Okay. Años y años y años. Te estoy hablando más de 10 años para que yo dijera, ya me dio el ubico. Pero tenías un referente de que tenías que ubicar.
o solo empezabas a sentir cosas y decías, porque hoy, por ejemplo, en mi pequeño experimento, no en el bosque, pero en la cocina, donde había muchos ruidos, me di cuenta que había muchos ruidos, pero sí se quedó el hueco de, entonces tendría que haber silencio, o qué tendría que estar si no está todo este ruido, o qué... Empieza como corrijo todo esto. Ajá. Pero era observa, medita. Esos eran los términos que se usaban. Okay. Entonces, no hay que mover algo, solo observa. Entonces, el enfoque era totalmente al revés. Percibe todo lo que puedas percibir. Eso te lleva a agudizar cómo percibes con cada sentido. Ah, claro. Entonces, en vez de ciérralo a un punto, era ábrelo a todo. Son dos vías de entrar. Ok. Uno te va a llevar al otro. Entonces, en ese entonces, la vía era al revés. Ábrelo. Siéntate y percibe todo. En ese sentarte ahí es, y escuchaste el pajarito, y ya escuchaste el animalito que está caminando, y escuchaste esto, y viste aquello, y sentiste cómo cambió la temperatura. Era mucho observar los sentidos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la gente que necesita estar en silencio para enfocarse, o lo que la mayoría le decimos concentrarse, o las que dicen, no, necesito escuchar música para concentrarme? No necesito escuchar música para concentrarme. Necesito escuchar música. No, Ajá. coma. No, coma. No, coma. Necesito. Los dos son condicionamientos de cómo entrar al enfoque. Entonces uno se condicionó a que todo tiene que estar en absoluto silencio, otro se condicionó a que escuche algo que sea repetitivo para que entre en ese enfoque. Que realmente no le pone atención al repetitivo, solo es como para entrar en un... Primero le pone atención a esa música y después se va centrando. ¿Es como en hipnosis? Es una forma más o menos. Por ejemplo, esto del enfoque y la atención se aprende mucho cuando aprendes a manejar hipnosis, porque con eso se maneja la hipnosis. Ok. Que es eso. Otra cosa, pero es una de las cosas que va surgiendo. Por ejemplo, con las cosas que me sirvió mucho en la práctica, fue con el tai chi, el qigong y todo ese tipo de artes marciales que dices son para abuelitos. Son todo un reto el poner toda tu atención en una parte del cuerpo para moverla como hay que moverla. De una forma muy lenta. Y eso sí lo practiqué por varios años. También fue generando eso como efecto. Entonces no se frustren que no les resulte en 3 segundos, pero sí van a empezar a ver efectos y a observar otras cosas solo por la intención de usarlo. Pues así como lo que platicaba de hacerlo como por partes, pues, lo que les platicaba del cuerpo, o sea, poner la atención para, o sea, pues no está mal, ¿no? Supongo. No. Pues no hay técnica correcta o incorrecta. Finalmente eso lo vas a tener que aterrizar en que lo quieres usar para refinar la técnica. Y hay técnicas que son solo para el tacto, que son solo para el oído, que son solo para el olfato, para el gusto. ¿Te das cuenta? Hay muchas profesiones que se especializan en un sentido. Sí. Esas son técnicas muy útiles, todas esas. Lo que veíamos en el capítulo de la existencia ya va teniendo más sentido o va hilándose a como esos oficios que dejamos, que algunos como yo dejamos de practicar y muchos otros siguen practicando. En algún momento se practicó. Bueno, que nunca hemos practicado. Pero el hacerlo y además meterle sentido mientras lo vas haciendo, te empieza a dar aún más certeza en esa existencia, en ese de estoy aquí haciendo esto y cualquier actividad física que te exiges hacerla lo mejor posible, hacerla bien, empiezas a enfocar tus sentidos en que quieres. Empiezas a poner atención. Fíjate, ahorita que dices eso de una actividad en específico, hoy me pasó algo muy curioso en el trabajo, precisamente en la atención del enfoque, de no distraerme con que la mosca, que la llamada, que el mensaje. Tenía que ser unos textos para unas cosas del trabajo. Entonces, en esa, ponerle orden y hacer la lista de la que luego teníamos miedo a hacer y esas cosas que platicamos, puse de un calendario que me dieron, pues anotar el calendario donde va y encontré un error en el calendario. De ese calendario, o sea que están mal los días. Entonces de ahí ya dije, bueno,
vamos a ver cómo están los demás meses, y encontré otro error en otro mes. Pero, o sea, ¿para qué voy? Cuando empezó el mes, había yo escrito ahí ya cosas que iban la primera semana de ese mes, y no me había dado cuenta de ese error. Y hoy que lo hice ya para las actividades de esta semana y de la siguiente, fue que me di cuenta del error. O sea, a lo mejor dices, ay, no mames, ¿no te diste cuenta desde la primera? No, la neta no. Como yo chocando con pared. Yo es lo que ahorita lo aterrizo, del que algo cambia, pues, o sea, es un efecto pues sí, yo lo estoy nombrando como concentrarse, de poner atención y enfocarte en lo que Concentrarte es otra palabra. Rimbombante. ¿Qué significa? No, ¿qué significa? Concentrar. concentrare. En el centro. Centro. Define cuál es el centro de algo y entonces todo tiende a ese centro. El enfoque va. El enfoque, la atención va donde te concentras. ¿Estabas escuchando música cuando hiciste ese...? No, Estabas en haciendo otra silencio. cosa. No, sí, es que siempre hay ruido. Entonces, lo que yo hago últimamente es que pongo la serie del Doctor House. Y nada más me pongo un audífono. Ajá. Y yo ya con que escucho así, o sea, ese ruidito, pues por eso te preguntaba, ¿quieren silencio o necesitan eso? Yo la verdad es que nunca, no soy ni de un equipo ni de otro. Estos días lo he intentado así que pongo, ¿por qué? Porque es una serie que me gusta, o sea, la voz me es agradable, entonces eso es lo que yo estaba escuchando. Te está hablando a ti. Me está hablando a mí el Doctor House. Sí, o sea, por eso, o sea, nada más, y de un lado no, porque si no me encierro, pues entonces escucho lo que yo traigo acá en elección de playlist, y acá pues el ambiente, el ruido de la oficina, como los teclazos de la computadora, la impresora imprimiendo, la copiadora sacando copias, los que entran y salen y preguntan, los que están trabajando afuera, o sea, sí alcanzo a percibir de este lado todo eso, por eso te lo puedo como enlistar. Y de acá, pues la serie y notificaciones, ¿no? Que también las puse a un nivel bajito, y ya nada más veo, ¿es importante? No, ok, sigo en lo mío. Porque si no, me llegan muchas notificaciones y en lo que me pongo a leer es como, estoy haciendo algo, me paro a la cocina a servirme café y ya terminé viendo una serie. O cosas así. Y ya me dormí. Y ya me dormí. Ya llegó el viernes, ¿no? Sí. Ok. Ahora, en eso que dices, ¿qué pasa cuando lo vas practicando? Y a mí me han pasado dos cosas. En una, eso que les platico en la cocina, y eso lo pude llevar a mis actividades. O sea, en esto principal que dices, ¿para qué lo vas a utilizar? El enfoque y la atención. En estos momentos a mí me interesa utilizarlo para el trabajo, o sea, para que mis actividades no las tenga que rehacer o volver a hacer. Que tienen que ver mucho con que las letras vayan en orden, que la ortografía esté correcta y todo eso. Entonces, estaba escribiendo, me queda todavía una sensación cuando termino de me habrá faltado algo, me habré equivocado en algo, todavía se queda un hueco ahí raro de no tengo un algo que me diga, sí, está 100% bien. Ya una vez que lo terminé, lo volví a leer, todavía ya que está por publicarse, lo vuelvo a decir de que no, seguramente me equivoqué en algo, y lo vuelvo a leer, y luego ya, digo, bueno, ya, se fue, ya está publicado. ¿Eso es porque en el proceso hubo falta de atención? No necesariamente, porque no tienes un enfoque para revisión. Ah, ok. O sea, tener un enfoque para hacer, no para revisar. Ok. Es diferente hacer algo que revisar. Y ya y cambia. Y que revises, cambia. Sí. Si tú quieres revisar, por ejemplo, en textos, quieres revisar los conceptos, vas a leer párrafos completos. Vas a ubicar ideas completas, que es la lectura rápida, donde vas leyendo, no te enfocas en cada palabra, sino técnicamente pones tu vista arriba de las palabras y captas un concepto completo. Pero si quieres aprender a leer rápido, esa es la forma. Y empiezas a leer párrafos. ¿Qué es ahí donde estaban los acentos, comas, eso? Porque estás viendo la imagen completa. Sí. Si quieres ver ortografía, puntuación y cosas por el estilo, ve letra por letra. Okay. Y eso, o sea, ahí ya no estás ubicando la interacción entre palabras para ver si el contexto está bien explicado. La ortografía es palabra por palabra y eso lo haces enfocándote en la letra por letra. Okay. Es la versión más puntual.
Al momento de diseñar, pues es más complejo todavía porque tienes que ver texto, ortografía, color, imagen, distribución, equilibrio de las figuras, de las formas, todo. Por eso lo tienes que ir haciendo por partes. De ahí el armar listitas para qué tengo que hacer. Necesito un punto de referencia de ahorita. Modo imagen. Ver toda la imagen. Ya quedó. Ahora, modo ortografía. Modo contexto. ¿Ya vi? Sí. Entonces, Ok. son varias revisiones. Eso lo puedes hacer muy rápido porque aparte empieza a ser repetitivo. Ujú. Pero necesitas esa base de con qué hacerlo. Pero al principio no va a ser rápido. No, pero sin hacerlo va a ser imposible. Sí. Claramente. Ok, Ajá. entonces, en esta experiencia que nos cuentas de siéntate y observa, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No estamos. No necesariamente. Sí, o sea, no todas. necesariamente igual. Esas eran las versiones espirituales. Pero hoy no hay tiempo para eso. Exacto. Entonces, hasta el día que me pueda sentar 2 horas en el bosque a observar y eso repetirlo durante años, puede que algún día me enfoque. Ajá. No, ahí es donde tomas la esencia, la estructura de esas cosas y la llevas en la práctica en cualquier cosa. Ok, Ujú. y la esencia es. Que encontrar el centro, ¿no? Poner un centro. Poner no un centro. encontrarlo. Poner el centro. Ajá. Que es lo que decimos de la decisión, ¿no? Ese concentrar es yo decido que este es el centro y sobre eso todo. Ok, al hacer eso emocionalmente, o sea, no va a haber reacciones. No va a haber reacciones, va a haber todas las reacciones. Ok, ¿y qué Por haces? ejemplo, si me enfoco en sus palabras, escucho esas cosas. Sí. No va a haber reacción. No, sí va a haber todas las reacciones. ¿Y qué haces cuando empiezan esas reacciones? Bueno, uno, ¿qué haces para identificar las reacciones? Y dos, una vez que ya las identificaste, ¿qué haces? Antes de eso, ¿por qué va a haber reacciones? Que eso, para tomar en consideración lo que investigaron, el equilibrio. Ajá. ¿Qué se requiere para generar equilibrio, según su definición? Primera cosa que se requiere. Dos fuerzas. Dos fuerzas. Entonces, olvídate de la fantasía de que equilibrado es todo a mi favor. Okay. Porque es absurdo por concepción. Sí. Ajá. Eso no es equilibrado, todo a tu favor. No hay que equilibrar, es una sola fuerza. Sí. Y que también no es que esté inmóvil, aquí también lo dicen. Exactamente, es dinámico. El ejemplo visual que mencionaban mucho por ahí era la bicicleta. ¿No? Un pedal sube, un pedal baja y parece que vas en equilibrio, pero requiere el movimiento constante para generar el equilibrio. Sí, no se está moviendo. Si no se está moviendo, difícilmente va a mantener el equilibrio, que son equilibrios dinámicos. Porque puedes considerar el equilibrio de, este objeto está en equilibrio. ¿Sí? Sí, en una velocidad muy lenta, pero está en equilibrio. Sí. Hay una fuerza de la mesa y una fuerza del objeto que es por el peso, que es la gravedad. Y esas dos fuerzas se están equilibrando. Pero ese movimiento es muy lento. Demasiado lento como para tomar la referencia de tu vida. Sí. Porque dicen, quédate como una no te muevas. Se la taza. No te va a dar tiempo de eso. La taza de Si te das gato. cuenta, esa sería esa práctica de siéntate 2 personas. Ajá. Sé una piedra. En la vida cotidiana no da tiempo de ser una piedra. No eres piedra. Si tienes el privilegio, pues date que ser una piedra. Sí. Pero normalmente no podemos. Entonces tenemos que ubicar cosas dinámicas. Entonces, lo primero que tenemos que enfocar es las dos fuerzas. ¿Cuáles son las dos fuerzas? Cuando dices enfocar, es que sí y que no. Ok. Mi mente se va a voy a ver la novela o serie ahora. Voy a ver la novela. Ajá. Sí, es que si dices serie es una juvenil. Yo veo series colombianas. Si le pones como se llama, es lo mismo que hacen las abuelitas. Serie. ¿Sí? Voy a ver la novela y voy a preparar el café. Sí. Ya tengo dos fuerzas opuestas. Ok. Ok. Entonces no veo la novela. Ya, valió, ya no tienes dos fuerzas. Ok. ¿Necesito la novela y el café? Sí, sí es bueno. Lo necesito. Sí, queda claro. Ok. Ajá. ¿Para qué? Equilibrar. Para equilibrar. ¿Cómo lo voy a equilibrar? Uno tiene que ser no y otro tiene que ser sí. Pero al decir no, no es que no es. Necesito que
del ruido de la novela para decirle que no y entonces enfocarme en sí hacer el café. Pero decirle que no es pausa. No, es lo que hice yo con la serie, ¿no? Necesito que esté ahí lo que voy a decirle que no. Porque si no es que se calle el mundo, porque voy a trabajar. Es como el que duerme y le apagas la tele y se despierta, ¿no? Ahí empiezas a ver que necesitamos algo que rechazar para podernos equilibrar. Te queda muy lejos. Estoy en shock. O sea, este ejemplo me solo por desvió. principio, necesito dos fuerzas que se equilibren. Si las dos fuerzas van en el mismo sentido, no las vas a equilibrar, se suman. Para que se equilibren tienen que ir opuestas. Eso, de ahí es de donde sale una tengo que decir que sí y una tengo que decir que no. Pero el decir... Pero tienen que estar las dos. Si no, no hay equilibrio. O sea, en este ejemplo que diste del dormir, si no hay si no hay un ruido y yo me voy a dormir aparentemente, aunque no haya un ruido, solo hay una fuerza, entonces me fui a dormir desequilibrada. No te duermes, algo pasa que te despiertas, sí. Es súper común. Hay gente que para dormir prende la tele. Ya, está durmiendo. Tú vas, se la apagas, se despierta. Sí, ¿Por sí. qué apagaste la tele? Para mí eso era algo irresponsable. Irrisorio, pues, parece un chiste, pero sí. Eso estaba, mi mamá era como, no te puedes ir a dormir si con la tele prendida, no vas a descansar, era lo que me decía. Pero... en alguna época le inventaron el timer para que se apague. Ajá, sí. Ajá, sí. 1800. Sí, pero... O sea, si no te duermes con un ruido... Es un ejemplo, no necesariamente es que necesito otra fuerza. Ajá, sí. Pues bailar, ¿no? Necesitas la música, o sea, para bailar, o sea, te concentras en lo que sí haces y en lo que no haces, por eso te costaba trabajo. Bueno, te cuesta trabajo yo creo que platicar y bailar, y poner la atención al ritmo de la música. Sí. Tienes que rechazar algo que no. O sea, eso puedes hacer combinaciones, como sea, porque en una sola situación hay muchas fuerzas. Sí. ¿Sí? ¿Qué es una fuerza? No traemos definición de eso. Un vector, algo que se está moviendo en términos sencillos. Entonces, por ejemplo, solo estando aquí, ¿cuántas fuerzas hay? Yo te dije, la de la mesa, está la de la los luz, perros, los perros, todo lo que es sonidos, la voz de cada uno, a donde se está dirigiendo, millones de fuerzas. Apártate una en contra. De hecho, hace ratito casi me paro de aquí de la grabación porque escuché patas de perro afuera. Y dije, se salieron los nuestros. Pero después dije, están atrás, no deberían de por qué salirse. Pero ahí hay una fuerza en contra. Pero entonces, la fuerza en contra, ¿para qué la requiero? Para decirle que no. Para decirle que no, pero la requiero en la realidad. Entonces, si yo me quiero enfocar en lo que voy a hablar, tengo que escuchar el sonido que hay afuera para decirle ese no, esto sí. Eso genera enfoque. No sirve para todo. Cuando lo empiezas a entender así, ya no tienes que parar el mundo para enfocarte. Es que no has practicado enfocarte, que eso es otra cosa. Enfocarte es decirle que no. Y que sí, las dos. Por eso lo prohibitivo no funciona, ¿no? Solo un lado, solo tengo una fuerza. Por eso es que dicen, lo prohibido es más interesante. Porque en vez de que tú decidas que no va a hacer algo, ahí vas y lo tomas. Pero piénsalo así, si solo tuviéramos negativas, ¿qué pasa? Tampoco te puedes enfocar. No esto. No me dices un sí. Sí, ¿qué me hago? desenfoco totalmente en los dos. Entonces necesito ese equilibrio de a qué sí y a qué no. Eso va a generar un enfoque. ¿Sí? Es la concepción más abstracta. Y eso apenas nos da un lado, ¿sí? Que es la parte mental. Ok. ¿Sí? Ya ahí empiezan a entender una primera concepción de equilibrio. Eso es un equilibrio mental. No pienses lo negativo. Considera lo negativo y considera lo positivo. Sí. Y hazlos congruentes. ¿Por qué? Piénsalo así. Si está el ruido externo y yo le digo sí al ruido externo y además le digo sí a lo que hablo, ya no hay dos fuerzas, las dos van en el mismo sentido. Sí. Por eso ya se pierde el enfoque. Se pierde, vamos a ponerlo así. Enfoque es equilibrio mental. Enfoque es equilibrio mental. Sí, porque ahora metieron el término equilibrio. Sí. Entonces, solo en la mente ya tenemos dos. Sí. Ahora, físicamente, yo quiero poner atención. Equilibrio de sentidos. Equilibrio de sentidos. ¿Eso me exige? Sentidos. ¿Cuántos?
Al menos 2. Al menos 2, si no, no hay equilibrio en mis sentidos. Ok. Entonces tengo que poner al menos 2. Tengo 5 para escoger. Sí. No pongo los más complicados, los que me sean más fácil de mover. Yo con eso ya puedo generar equilibrio en los sentidos. ¿Sí? Y ya tengo el segundo punto equilibrado. Sí. Ahora, entre esos 2 puntos, enfoque y atención, tengo que generar equilibrio en textos. Entre enfoque y atención. Sí, claro, que es la relación de mi mente con mi cuerpo. Pero entiendo que a uno le vas a decir que no. ¿Para equilibrarlos? O sea, o le voy a decir que no. Ya trae cada uno un sí y un no. Y Ajá. abajo trae un sí y un no. Ajá. Al momento de equilibrarlos, ¿voy a decirle que no a alguno de ellos dos? Sí. Para estar en equilibrio tienes que decirle a uno de ellos. A uno le tengo que decir que no. Eso ya se me complicó más. Sí. Sí, no. O sea, para tener un equilibrio, uno tienes que decirle que no. Exacto. No para estar equilibrado. O sea, estando equilibrado ya le dices a uno que no. No, eso es antes. Aquí es Sí, donde sí, sí, empieza la antes. complicación. Y pues suena muy lejos por la definición, pero ahorita que lo aterrizamos es bien fácil. Porque el equilibrio entre enfoque y atención se llama. ¿Lo tenemos aquí? No. Es que me preguntaron desde que propusieron el tema, Sí. preguntaron cómo se llama y perdieron el enfoque. No, ya nadie me respondió. Perdieron el enfoque. O sea, vienen a dar un tema de quién sabe cómo se llama. Lo vamos a descubrir aquí. Sí, lo vamos a descubrir. Coherencia. Uh-huh. Congruencia. No viene ahí, no lo pusimos. No lo busques ahí. No me respondieron. Le pregunté a ChatGPT y me dio palabras que dije, esto no sirve. Le puse así como en los exámenes de si atención refiere al físico y enfoque refiere a lo mental, ¿qué palabra refiere a lo emocional? Pero tú dijiste que era mejor equilibrio, ¿no? La palabra. Tú dijiste equilibrio. Uh-huh. Pero ven que no la ubican como equilibrio. Pero entonces equilibrio ya te la puedo usar en mente y en físico. Sí. Ahí es donde empieza la complicación. Pero va a faltar, o sea, falta una. Puedes usar la palabra equilibrio entre esos 2 elementos. Uh-huh. ¿Sí? Pero como eso que hila 2 elementos no existe, Uh-huh. ahorita te explico por qué no existe. Piénsalo así, si tú quieres equilibrar una pluma, Uh-huh. no existe el punto central. Como tal no existe. Vas a empezar a jugar, a centrarla, a ubicarla, y lo vas a tocar un instante y se vuelve a caer. Uh-huh. Y lo vas a tocar un instante y se vuelve a caer. Ajá. Como tal no existe el punto, se va a mantener equilibrado toda la vida. Uh-huh. Es un puntito que tocas y vuelve a desaparecer. Uh-huh. ¿Sí? Es algo que es difícil de explicar, pero ya cuando lo entiendes es muy sencillo de ubicar. Esas prácticas de poner piedra sobre piedra Uh-huh. para hacer esas torrecitas es eso. Busca puntos de equilibrio. Ok. Es claro, pero realmente no existe un punto de equilibrio. Entonces sí que tu lógica no lo entiende. Porque la piedra se ve toda de lado, pero no se cae, porque acá tiene otra que lo contrarresta. Sí. Es algo, es un equilibrio dinámico de varias fuerzas. Ok. Eso en términos cotidianos tú lo nombras es que Es equilibrio. eso y eso es lo que desequilibra. Es que me Ajá. siento, me estoy enfocando, pero me siento. No entiendo. Uh-huh. ¿Cómo se siente que no entiendes? O sea, No sé si está hablando de su mente o de su físico. Sí, porque sentir es de los sentidos. De los sentidos, pero Para entender no es de hay la mente. duda que sientes que no entiendes. Si te das cuenta que esas palabras desequilibran, Sí. porque no sabes a dónde va. Sí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Todo lo que hable de tus sentires, si no lo puntualizas, si es para arriba o para abajo, te va a desequilibrar. Ok. Entonces yo estoy haciendo una lista de tareas, pero yo siento que ya, te desequilibro. Ok. Sí, queda claro esto. Sí y no. Siento que no entiendes. Siento que sí queda claro. O sea, sí entiendo lo que estás diciendo. Eso está en tiempo real, ¿eh? Mi comprensión en este momento está en tiempo real. Vamos a adelantar el video para que... Sí entiendo lo que estás diciendo, pero no me hace clic
Porque, o sea, si yo estoy haciendo una lista y digo, no me acuerdo qué dijiste, siento que no está bien la lista o Sientes algo de la lista. siento algo de la lista, no se supone que si le estoy poniendo atención voy a sentir las cosas de la lista, así como cuando el señor sintió que la llanta estaba rara, o sea, y eso lo llevó a corroborar que sí estaba, o sea, que algo le había pasado a la llanta. Entonces, ¿cómo fue que lo desequilibró? Si por sentir le estaba poniendo atención. Pero necesitas un punto de referencia, que ese ejemplo ya no nos sirve para eso. ¿El cuál? De la llanta. Le atinó a la llanta, ¿y si no es la llanta? Y se pone medio loco y cambia las cuatro llantas. Porque yo Extravagante. siento que son las llantas. O sea, el mecánico le atinó, o el patachero le atinó, pero de principio le dijeron que no. Sí, Ves que ahí pudo tomar muchas decisiones equivocadas en ese sentido. sí, Aunque detrás había algo que sí es cierto. sí. Ese es el punto. No es buen lugar apoyarte en el sentir. Por eso te desequilibra. O sea, sí lo vas a sentir, sí vas a sentir cosas. Y del sentir, o evalúas a dónde va, a la mente o al físico. En este caso, al ir con el mecánico, quiso evaluar en el físico. Y le atinó, fue suerte. Pero pudo no haberle atinado. Ok. Pudo haber sido algo mental de algo de él. Que su mente en ese momento lo llevara a algún lado y dijera, siento algo con el carro, pero que en lo físico realmente no hubiera habido, está bien dicho, que no hubiera sucedido algo pero con el ahí te lo carro. estás complicando mucho. ¿Por qué? Yo necesito equilibrio para arreglar el sonido ese raro que sentí. Sí. Tengo que mantenerme en equilibrio. Ajá. Que sí, que no, en cuanto a mente y en cuanto a físico. Primero, ahí es donde empieza la complicación. Primero que sí, mentalmente, ¿qué lo voy a revisar? ¿Con qué tiene que ver ese sonido? Y pongo mis reglas. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto no voy a gastar? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuánto no voy a hacer? Ok. Sí, es claro, pongo parámetros de que sí, que no a nivel mental. Ok. Pero yo siento que físicamente. Ahorita, no en el sentido físico, sí a la mente. Ya que voy con el mecánico y tengo mi lista, no a cambiar la lista, sí a lo que está sucediendo realmente. Sí, porque si el mecánico empieza y dice, es que... Hay que ensarmar todo el carro y yo ya dije que gasto tantos pesos. Ok. ¿Sí? El carro le va a explotar, ni modo me explota. Ese es el punto de referencia. Entonces ahí mantengo un equilibrio, estoy centrado. En lo que yo... Concentrado, y eso es emocional. Sí, que es Esa lo es que... la cosa rara, Sí, concentrado no es mental. Sí, está el ejemplo de esa gente que según admiran en una crisis siempre está centrado, pero lo llevan a no está sintiendo, no se deja, realmente está sintiendo mucho, pero está centrado en lo que está sintiendo. No está reaccionando como señaló que no tiene que reaccionar. Ajá. Que la reacción es cuando permites que lo mental y lo físico solitos vayan en una dirección, sin tu discernimiento. Es la diferencia entre reacción y acción. Una reacción de suerte te puede funcionar. Y es lo que, o sea, normalmente se hila a que si no vas a reaccionar es porque no vas a sentir. Pero para no reaccionar. Y peor, no vas a hacer. No vas a hacer, vas a estar cero. Pero realmente necesitas tener claro todo lo que estás sintiendo para poder delimitar qué sí vas a hacer y qué sí vas a sentir, ¿sería la palabra correcta? No. ¿Vas a sentir todo? Vas a sentir todo porque ahí es donde se conjugan los dos. Ok. Ajá. Pero según la evaluación que yo haga en ese sentido, voy a ver a cuál le pongo que sí, cuál que no. A la mente o al cuerpo. En el ejemplo de Víctor, tienen un oído al Dr. House hablándole. Y tienen el otro oído todo lo que está pasando. Y él... Voy a echar las manos al fuego por ti. ¿Te vas a arriesgar? Él ha decidido que sí escuchar de Doctor House y que no escuchar de afuera y que no escuchar de afuera y que sí escuchar. Digo, y que no escuchar. Hola, que ya sabemos que no lo ha hecho, pero... Es todo el sentido del oído, no. Es junto. Pero ¿por qué? Porque no solo se quedó escuchando, está escribiendo algo. Está haciendo otras cosas.
Lo que está haciendo con las manos y la vista, sí, el oído, no. Y entonces, es ante la gente que está afuera gritando lo que quieras y la gente que se está muriendo en el capítulo, él se mantiene centrado, bueno, no, aquí no van comillas, él se mantiene centrado en lo que está haciendo. Pero si por algo del capítulo alguien dice lupus y él empieza, ay, ¿qué es lupus? Y entonces empieza a investigar Sí, y todo. ahí, pum, Ahí ya, Kawasaki. Pero es un efecto muy interesante con el ruido. Porque si yo me quiero enfocar en algo, voy a usar, piénsalo en términos sencillos, no te compliques así como con una oreja escucho una cosa. No, por sentidos. La Primero hay vista. que aprender a separarlo así. Lo que sí voy a hacer es vista y tacto. Lo que no, oído. ¿Sí? Lo separo así. Mientras más ruido haya, más me enfoco en mi tacto. ¿Por qué? Es una reacción. Ok. Sí, claro, eso lo has podido experimentar. Ajá. Piénsalo así. Si te dicen, no veas esto, sí ve esto, con el mismo sentido. Ajá. Ve el teléfono, no veas esto. Y tu mente empieza, veo. Se empieza a clavar en una cosa porque te dijo que no. Ajá, mi mente empieza a que, ¿para qué me dices que no vea ya si solamente tengo que ver aquí? Pero hay una parte que está diciendo, sí quiero ver, pero no. Sí quiero ver, pero no. Esa es tu decisión. Pero necesito esas dos fuerzas para enfocarme más. Okay. Si solo te digo, ve el teléfono, tu mente empieza a abrirse a todo. Y no se queda en el teléfono porque no marcaste que no. Ok. Es claro eso. Pero es una versión así muy pequeñita, pero ese es el principio en todo. Ok. Digamos, él no te ayuda a delimitar perfectamente. Exactamente, aunque vas a estar pensando en ese no. Que eso de pensar en ese no es reconocer que algo está ahí, ¿no? Y mientras más grande se hace ese no, la cosa que es ese no, más tiendes a enfocarte en el otro. Ese la verdad es que no lo he experimentado. No, o sea, les creo, lo voy a poner en práctica, pero no tengo una vivencia que me lo corrobore. Lo empiezas a practicar, ok, sí, pon atención en este no. Y entonces pues, empiezas a poner atención en el teléfono y no en la taza. Ajá, y mantienes tu vista. Yo decido usar el sentido de la vista, ¿sí? Y me quedo viendo. Y después, este no. Ahora, este no. Este no. Este no. Este no. Es como si... Hay un efecto de como si te empezaras a esforzar por ver mejor. Pero tienes que tener muy claro el qué no y el qué sí, porque si no, bueno, ahorita se vino la idea, la imagen en mi cabeza de cuando haces un examen en la escuela, de que te dicen no copies o no ves al de lado, pero no te dicen no ves al de lado, pero sí concéntrate en tu examen. O sea, pones el límite del no y entonces... Cuando son inconclusas, sí, exactamente, por eso no logras una concentración en los exámenes, ¿no? Porque maestros no copien, pero no te dicen sí haz tu examen, concentra tu examen y no copies o no voltees a los lados. Por eso el no te limita. Práctica. Sí ve el teléfono. Okay. No veas esto. Observa la sensación que hay. Aquí ya estamos jodiéndonos porque está usando el tacto. No. No sí ve el teléfono, no veas la taza. De reojo estoy viendo la taza. Sí, pero tú no tienes que ver la taza, ve el teléfono. Okay. Ya sé que la vas a ver, pero tú enfócate en que este no, ese sí. Eso pone en tu mente. Okay. Ahora, no veas este y sigue viendo. Ve qué pasa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué sensación hay en tu cuerpo? Como de angustia. Te empiezas a pensar, ahora no ves este. ¿Ves que es el mismo no, pero son tres cosas? Y entonces te empiezas como a tensar. Atención. Sí, había un punto que no había visto. Pero te das cuenta que tus ojos algo hacen que se tensan hacia lo que estás viendo. Sí. Es rarísimo el efecto. Pero algo, ¿verdad? Ya. Que de hecho, cuando dijiste, bueno, dando la indicación a Gladys, de si ve el teléfono, no ves la taza, a mí lo que me jaló fue esto. Ajá. Hasta que entró en la ecuación, ya fue que no me distrajo. No. Algo va a pasar. ¿Cómo tensas los ojos para ver mejor? No tienes idea, pero empieza a suceder que se tensa para enfocarse mientras más grande sea el no. Ok. La reacción en este mismo ejercicio, esa explicación o esa justificación o argumentación
de no, pero me llama la taza y voltear a ver la taza, esa ya es la decisión que no nos damos cuenta que decidimos Decidiste voltear. desenfocarte. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando armas un no, va a empezar a tocar este, y te va a angustiar. Eso es muy útil si quieres ser eficiente. Ok. ¿Por qué? Porque tú en automático, tu instinto, no soportes angustia. Entonces, prohibido ver lo que hay allá hasta que acabe esto. Lo vas a empezar a hacer más rápido. Por ver lo que no te permites ver. Por eso cuando dicen que estás angustiado es porque hay algo que no has decidido, ¿es eso? O sea, es el Tiene que símil ver con eso. de que, o sea, si dices, voy a hacer esto, pero no digo que no voy a hacer. Una decisión a medias es solo que sí o solo que no. Ok. Es media decisión. Ok. Entonces, sí esto, no, esto. Y también pasa, ahorita ya entiendo por qué me pasa, porque yo me pongo la regla de, ok, no voy a ver series hoy, pero no digo que sí. Y entonces, mi mente... Pero se voy a ver Reels todo el día. Mi mente de Dándole repente con el dedo. empieza así como, "Ay, porque quiero ver la serie, porque quiero ver la serie, porque quiero Y ver ahí la es donde eso lo vas armando más fácil, ese equilibrio. Que no en función de que sí. que no en función de que sí. ¿Qué cosas no en función de lo que sí? Sí que sí quieres hacer. Porque aparte los no son eternos. ¿Los sinos? No. No. Los sí son puntuales, son medibles. Ok. ¿Sí? Sí, la cosa que voy a ver, no todo el universo. Y por eso es importante que yo lo determine, porque si no es... Los que te están impactando. ¿Por qué te impactan esos? Eso es otra historia. Ok. Ajá. Pero va ocurriendo, a él se le ocurrió observar una cierta cosa. Por algo que traía en su cabeza. Apareció ese, entonces ese no. Y de repente veo la lámpara, ese no. O sea, no es cualquier, ¿no? Ok. Y para nuestros radioescuchas, el decidir que sí, que no, sería como entrenamiento bueno hacerlo en voz alta, decir, bueno, hoy voy a estar en la oficina y no voy a ver a la ventana y sí voy a ver el monitor de la computadora para concentrarme en el escrito que tengo que hacer para entregarlo a las 6 de la tarde, ¿no? Así de claro. Sí. Sí. Y es importantísimo que lo nombres, que lo hables. ¿Por qué? Porque si no, no se hila tu mente con tu físico. Es el Tu palabra es la primera cosa con la que haces ese hilado. ese sentido. Ajá. Eso es lo que comentabas, que nos hace sentir ridículos, humillantes, humillados. Porque asumimos que ya deberían ser procesos que yo lo pienso y ya está, porque, o sea, ya sé pensar. O sea, ya. Pero en la mente todo es perfecto. En la mente hasta abuelo. Sí. Exactamente. Y hay efectos muy interesantes, como esto que dices de la ventana. Y te encanta ver a la ventana y va a ver el chisme, lo que tú quieres en la ventana. Si yo enfoco en esto que voy a hacer, sí, el hacer el escrito, sí, y la ventana, no, voy a hacer el escrito muy rápido. Sí. Algo me va a arrastrar a la ventana. Ahora, eso lo voy a hacer que lo haga muy rápido. Puede tender a que me equivoque, aunque yo tenga ya Ahí un... es donde tú tienes que ir estableciendo que incluye ese sí. Voy Okay. a hacer esta revisión, este así, este asado. Ahora, ese juego, antes de... Esto es importante mencionarlo. No aguantas más de 5 minutos. Es tu máximo, 5 minutos. ¿Sí? Entonces no pongas sís muy grandes. Ok. Sí escribo este párrafo y vuelto a la ventana. Porque si no vas a tender a hacer errores. Pero un párrafo sí lo soporto. Un párrafo escrito y así, a la ventana 2 minutos y otra vez. Y 2 minutos. Me voy a arriesgar. Sí. Este sí es bien arriesgado. Dios, me voy a adelantar como 6 temporadas. Pero al decidir, o sea, bueno, es redundante a lo mejor. Ustedes que llevan muchos años. Ay, ya no entras en el nuevo. El decidir que sí y que no es la forma más eficiente de poner la zanahoria, la que hemos platicado del... Sí te adelantaste demasiado. Para que... Esa es la zanahoria. Tienen que explicar lo de la zanahoria. Lanzaron algo que no. Es muy fácil eso poner la zanahoria. ¿Qué es? La zanahoria es hacia dónde van a jalar mis emociones. Okay. O sea, una conexión. Okay. Sí, ese equilibrio es lo que voy a poner en contra. Okay. Lo que yo ponga como no es lo que voy a querer. Lo que yo ponga como no es lo que voy a querer. Pero si digo no ventana.
Por eso lo va a hacer Voy más a eficiente. querer ver la ventana. Ajá. Sí. Tengo que aprovechar eso, no pelearme con que quiera ver la ventana. Ahora, ¿no podría dar la vuelta y decir no escrito para que quiera hacer el escrito? Ahí ya se fue para otro lado. No Ok. va a funcionar. Ok. Ajá. Pues hay una estructura detrás de eso. Pues si no, o sea, es que piénsalo, si no quieres hacer el escrito y te da hueva hacer el escrito, o flojera o lo que sea, y lo que no es lo que sí voy a querer, o sea, ¿cómo hago? Si querer hacer el escrito, si digo que no hacer el escrito, pero sí hacer el escrito. Porque hacer el escrito lo estás viendo como una obligación, no como un deseo. Sí. Pero es la vida de todos. de lo que no funciona para como zanahoria, es de lo que no lo tienes que desear. Si no, no existe en tu realidad. Ah, ok, ya. Tienes que tener ganas de. Ya. Sí, ahora, ¿cuál es la ventaja de todos los distractores? Tú no decidiste las ganas de. Sí, están ahí. Entonces, aprovechas esas ganas automáticas. ¿Sí? En el escrito que no quieres hacer de inicio, tendrías que ponerle las ganas y después prohibirte. Ok. Complejo. Así funcionaría, pero eso nos implicaría aprenderle a ponerle ganas a algo que no tiene ganas en automático. Sí, lo has explicado cuando vimos lo de la conquista. Ajá. Sería el mismo principio y ahí lo podría volver así. Pero para no complicarnos tanto, sí es esa cuestión. O sea, la zanahoria fue ver a la ventana. ¿Por qué la ventana? No me importa, digo que soy chismoso y ya. Pero ya agarré una energía en contra con cual equilibrar lo que sí quiero hacer. Eso es lo que hay que ir pensando. Okay. Ajá. Y eso funciona en cuestiones muy pequeñas así, en cuestiones muy grandes. Es que no quiero comer lechuga toda la semana. Pero el fin de semana barbacoa. Ya con eso. No barbacoa, sí lechuga. Dice, no barbacoa. Hace que comas lechuga. Que ahí es cuando se vuelve más raro para el grueso de la población. Y de eso de que no comas esto para estar delgado, no comas esto. Más bien es que sí comes y que no comes y en qué tiempos, ¿no? Para que te centres en qué es lo que quieres, no sé, tener el peso correcto a la estatura, ¿no? Y ahí lo delimitas y por eso sí funciona que dicen que como mucha lechuga y no bajo kilos y el otro come hasta tacos y se vuelve delgado, ¿no? Es lo mismo. Sí, ese principio ya es ahí es ese mismo equilibrio. Ahora, aquí hice un brinco de una planeación de una semana, pero te dije que soporta 5 minutos. Empiecen por los 5 minutos. Sí. Ese 5 minutos lo puedes repetir un montón de veces. Y este proceso va a ser que esté enfocado en hacer el escrito, porque al mismo tiempo mi mente está enfocada en que quiere ver a la ventana. ¿Es lo que estoy entendiendo? Sí. Hay dos enfoques aparentemente, pero yo me encargo de, hay dos enfoques, pero mi atención está en uno de los enfoques, porque mis sentidos están en el escrito. Ajá. Y entonces eso me centra en el escrito, y ya una vez que pongo mi enfoque en la ventana, entonces dirijo mi atención a la ventana. ¿Qué pasó? Como que parpadeó. Ya traigo dos. Ya traes dos. Para tener doble enfoque. Doble enfoque. ¿A cuál le vas a decir que sí y a cuál le vas a decir que no? Al que se apague. Usted no se deja agarrar. Se está resistiendo. Tus dedos dicen que no. Se está resistiendo. Ok, entonces ya aprendimos que es una mentira creer que se va a sentir todo bien, porque para centrarse necesitas dos fuerzas. Que la parte del sentir no es un punto de evaluación eficiente, o sea, de correcto eficiente, porque no sabemos si está tendiendo a la mente o al físico. Eficiente para evaluar. O sea, es la puerta de entrada, es el que primero te da información. Okay. Yo siento tal, de ahí no te quedes en solo siento. Ve si va a la mente o si va al físico. Porque siento puede referir a los dos. Y ahí es una práctica el ubicar si va para arriba, o sea, si va para la mente o si va para el físico. Y una vez que ubico para dónde va, ya dependiendo de lo que esté evaluando, veo si me conviene. Si está yendo, o sea, no es que siempre tenga que ir a la mente o siempre tenga que ir al físico, dependiendo de lo que esté haciendo, veo si es congruente esa sensación. Y eso es cuando ya está sucediendo. Y cuando lo voy a planear, o sea, en esta práctica de poner atención y enfoque, para poder poner enfoque, para tener enfoque en la situación,
necesito esas dos fuerzas. O sea, necesito algo que mi mente conscientemente esté diciendo que no, o que yo había decidido a lo que le diga que no. Y entonces ponerle atención a lo que dije que sí. Okay. Y eso al principio se va a sentir como... Por ejemplo, si te quisieras enfocar en esto que estás intentando decir, ¿qué harías? ¿Qué sentidos estás usando físicamente? Manos. Ajá, y O sea, tacto y vista. gusto con lo que estás diciendo. Pues es que eso todavía me queda un poco en duda. Ok, te queda muy lejos, entonces la vista. Ajá, prohíbe uno. O sea, que mi vista, por ejemplo, no se mueva. Uno de los dos prohíbelo y vas a ver. O sea, que mi vista no se mueva y mi mano sí se puede mover. Ajá. O mi mano no se mueve. Y la vista sí se mueve. Eso empieza a generar ese enfoque. Que en el físico es atención. Ok. Ajá. Pero si dejo que los dos estén moviendo, los dos están caóticos. Ok. Sí, por eso ya no le da el RAM para hilarlo en la mente. Sí, es claro esta idea. Sí. Ahora sí, para puntualizarlo y resumir. En tu mente técnicamente siempre hay dos mentes. Sí. Por eso siempre tienes una energía en contra, cual equilibrar. Sí. Tú piensas derecha, tu mente dice izquierda. Tú dices arriba, tu mente dice abajo. Eso es normal. Están esos dos. La sensación o la emoción. Cuando eso baja al cuerpo, es angustia. Siento que, ¿para dónde jalo? Okay. Ajá. Y tu físico solo puede hacer una acción a la vez. Sí. Sí, es clara esta idea. Sí. Entonces, que mi mente esté entre dos no es un problema, es su naturaleza. En esos dos tengo que decir que sí, que no. Sí. Emocionalmente no es buen punto de evaluación, pero es por donde entro para ver, estoy dudando, o sea, hay dos en la mente. Ajá. O en el físico es que quiero o no quiero hacer. En el físico no es negociable. Tienes que hacer lo que dijiste que vas a hacer para la cosa. Okay. Que es como el ejemplo del escrito. El escrito lo tengo que escribir, si no, no se va a escribir por cuestión espontánea. ¿Sí? Entonces, según lo que planeaste, ya hay acciones definidas. Para enfocarte en esas acciones y poner atención, tienes que considerar ese juego de tu mente. Ok. Sí, queda claro cómo es esa combinación. Ok. Ya se angustia. Yo daré. No, ¿cuál es el punto? Te vas a angustiar, pero eso no es un problema si ubicas que es normal que tu mente piense en dos cosas a la vez. Okay. No por eso hago las cosas angustiadas. ¿O sí? Sí lo vas a sentir de inicio como angustia. ¿Por qué? La angustia te está avisando, decide entre estos dos pensamientos, cuál sigues y cuál no. Okay. Como no los decides y empiezas a actuar, actúas angustiado. Ok. Sí, es claro. Sí. Por eso Víctor decía, la angustia es un poquito de alerta de no has decidido algo. Okay. Ya decidí si voy a hacer una cosa, no he decidido cuál le voy a decir que no, porque esa aparece en el momento. Yo no puedo decir antes, le voy a decir que no a este pensamiento, no tengo idea cuál va a aparecer en la situación. Ok. Ese lo tengo que decidir en el momento. El que sí ya puedo traerlo planeado. Se supone que es la cosa que voy a hacer. Es la cosa que voy a hacer. Entonces, entro a la situación, ya tengo el que sí, aparecen los que no y tengo que ordenar los que no. Ok. Sí, Los que sí, no. es claro, para eso lo tengo que considerar. Ya estoy viendo hacia afuera, ya son los perros, son estos. Eso no, porque este sí. Pero eso. Ese inter genera angustia. Y eso no significa que no los escuche, o sea, Van a estar ahí y genera este efecto de le voy a poner más atención físicamente a esta cuestión. Ok. ¿Sí? Ahora, para que ese sí baje, tengo que definir en qué sentido. Sentido de percepción. Sí. Si no, no va a bajar a lo físico. Ok. Es como te decía, ok, no hago esto con las manos y hago esto con la vista. Si yo no definí eso, me empieza a jalar lo que no. Y empiezo a poner más atención en el sonido de allá afuera en vez de poner la vista en el teléfono, por ejemplo. Okay. Eso es un orden que armas y esa es una práctica. Para estar centrados, que era la palabra que nos faltó. Concentrado. Todo. Concentrado tiene enfoque y atención. Ok. Es una persona concentrada.
Sí. Con angustia. Con angustia. Sí, esa instrucción es muy... Bueno, a mí me la decían mucho de chiquita. Concéntrate. Y veme. O sea, no sirve si solo la dicen así al aire. No, Oye. hay un montón de instrucciones dentro. Sí. Ujú. Pero entonces esta semana practicamos la concentración. Enfocarte en un centro. Ujú. Muy bien. Nos vemos todos los miércoles para cuando quieran venir a aclarar todas sus dudas y entender más acerca de concentración, enfoque, atención, emociones, relaciones, conquista, todo lo que hemos estado hablando. Y el 23 de agosto es el seminario temático de negociación y jerarquías, que es muy, muy interesante para cuando quieren, pues, como su palabra lo dice, negociar. Pero además, todo el tema de la jerarquía te ayuda a entender y comprender cómo ya están las relaciones y cómo utilizar esas relaciones que existen y a veces no nos damos cuenta que están ahí involucradas y que nos van a ayudar a negociar aún mejor. Entonces nos vemos Enfócate. el 23 de agosto de 10:30 a 2:30 p.m. Y pues muchas gracias. Disfruten su semana, concéntrense y nos vemos en el siguiente capítulo con invitada especial. Nos vemos.